Por eso es que la urea es el que marca. Entonces ahí viene creatinina de tanto. No es de emergencia. O sea, probablemente lo estudies y va a acabar en diálisis, eso no se discute. Pero criterio de emergencia es la urea. Porque la urea es la que te produce todas las complicaciones que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, acuérdense, creatina no sirve para realizar la urea marca. ¿Cuánto más de 200? Entonces, bueno, la filtración de la orina, refrigeración de la sangre, pasando por la cápsula de Bowman, y la sustancia que se filtra depende del peso molecular, ¿no es cierto? El tamaño. Por eso es que normalmente la albúmina por peso molecular no debe pasar, no debe haber albúmina en la orina. Cuando se malogran los podocitos, se malogra la barrera, aparece la albúmina. Y eso es un indicador de daño renal. ¿Y cuánto se absorbe? Prácticamente todo. Entonces, por eso es que nuestra orina es tan poca. Pues que la orina tiene una densidad, tiene una densidad. Cuando se altera eso, o la orina se concentra o se diluye. Por ejemplo, los pacientes con falla renal que todavía orinan, la orina es transparente porque no concentra, es orina diluida. Lo que es diferente a un paciente que, por ejemplo, tenga hipovolemia. Lo poco que orina es concentrado, pues la orina es amarilla oscura, ¿no? Casi una fanta. En cambio la otra es, pues, es un mate de tensión. Claro, blanco total. Entonces por eso es por la absorción. La reabsorción tubular depende de la zona. ¿Ya? Entonces, como ven, este gráfico es bastante práctico. R es reabsorción, S es secreción. Entonces, si ustedes ven la reabsorción, ¿dónde la llevamos a cabo? En la rama descendente y la rama ascendente en esos pedazos. Y al final, la secreción, ¿dónde va? En el túbulo colector. Entonces, esto es lo que nos permite. ¿Y cuáles son las sustancias que manejamos? Como ven, sodio, bicarbonato, agua obviamente, hidrogeniones y calcio y magnesio. Entonces también los pacientes por eso hacen hipocalcemia o hipercalcemia. Entonces los nuestros, ¿qué hacen? Hacen hipocalcemia por la diálisis. La diálisis barre el calcio. Normalmente se dice que es una utopía que deberíamos hacer gases prediálisis. Pero es absurdo porque, yo les digo, piquen a un paciente 3 veces por semana, al final por los va a odiar y no va a venir en la dieta. Entonces, normalmente no se hace eso. Debería sí, pero lo que te permite es, tú en la diálisis, tú ves los síntomas de la hipocalcemia. ¿Cuáles son básicamente? Entonces, en algunos casos se puede dar, pero depende del valor que tengan. Por eso que hay, o sea, se considera también en los basales, cuando veamos calcio, fósforo, magnesio y paratormón. Son los basales en un paciente renal terminal. Porque en base a eso le daré calcio, le daré quelante de fósforo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que no es en todos los pacientes, obviamente. Entonces, por eso es que los diuréticos ¿dónde actúan? En las asas, ¿no es cierto? Porque es donde se produce la mayor efecto y secreción. Y los demás ya se van a ir acomodando dependiendo de la función y de la zona. En tubo colector, como verán, existen ciertas variaciones porque elimina ciertas sustancias, ¿no? Entonces tenemos el colector que tiene celdas principales, que tiene celdas intercaladas y que al final lo que hacen es producir ciertas sustancias. En el caso de la parte superior, digamos, secretan sodio, cloro, calcio y magnesio. En cambio, en la parte inferior, al final de los túbulos, tienes que ver con bicarbonato, tienes que ver con potasio, tienes que ver con hidrogeniones y agua. ¿Ya? Entonces, por eso es que la integridad depende de todo sitio. Por eso también hay células que están arriba, las corticales y las yuxtas, ¿no es cierto? Porque tienen funciones diferentes. Pero los glomérulos en general, todos son de corteza, porque las yuxtas son de la parte periférica, pero igual son de corteza. Por eso es que a nosotros nos interesa el grosor de la corteza, no nos interesa el grosor de la médula, porque la parte tubular yo no la puedo ver, la parte medular sí.
Entonces, si tu parénquima está delgado, quiere decir que tus glomérulos se están muriendo. Y eso va a ocasionar todas las alteraciones. La tubular, obviamente que es importante, pero no es medible. Cuando el riñón se empieza a reducir, no se va a reducir la médula primero, no se la corteza. Claro, obviamente, cuando está en un severo y el riñón es una pasita, todo se reduce. Inicialmente es la corteza. Entonces nosotros, cuando les decimos a los ecografistas, es que nos midan el grosor de la corteza y que nos midan. Nosotros ponemos diferenciación córtico-medular, pero en buen cristiano significa que veas los colores, la parte blanca y la parte gris. Así decimos. Tiene que haber una parte blanca y una parte gris. Cuando se guarda una relación, quiere decir que el riñón está aquí. ¿Ya? Entonces, eso ya va para cronicidad. Ya, entonces, ¿qué cosas de absorbidón? Tenemos en el contorneo proximal, en la asa de Henle, en la gruesa, en la delgada, en el distal y en el colector. Entonces, ven que es bastante variado. Pues en el proximal prácticamente reabsorbemos todo. La glucosa, las vitaminas, los aminoácidos y vitaminas hidrosolubles. ¿No? Por eso es que nosotros les damos a los pacientes vitaminas hidrosolubles. Les damos tiamina, piroxidina, ácido fólico y B12, porque son las solubles. Porque son las que pierden, uno por su enfermedad, y dos la pierden porque la diálisis barre eso. ¿Ya? Entonces, ahí está una razón de dar vitaminas, ¿no es cierto? Porque se malogró esta parte, el túbulo contorneado proximal. La de Henle es impermeable a ciertas sustancias y tiene que ver con el sodio, en la parte gruesa. Entonces, el sodio que va a jalar agua. Entonces, el sodio y el agua siempre van juntitos. Por eso hay hipernatremia y hiponatremia. Hipernatremia con volumen, sin volumen, porque se pierde el volumen o se conserva. Eso ya lo vamos a hacer. Bueno, eso una parte vamos a hacer, no todos vamos a hacer una parte. Y en el distal tiene que ver con la aldosterona. Y la secreción básicamente, ¿qué es? Botamos hidrogeniones y potasio, ¿no? Es lo que más o menos, lo que se bota generalmente, lo que se secreta. ¿Han visto que el bicarbonato no secretamos? El bicarbonato lo filtramos y lo reabsorbemos. Cuando empezamos a perder bicarbonato, tenemos los problemas que tenemos. Entonces, acuérdense de todo. Lo que secretamos en líneas generales son los hidrógenos y los aniones orgánicos y la aldosterona. Pero lo demás, la glucosa, el bicarbonato se queda. Se filtran, pero se reabsorben. Por eso es que la acidosis implica daño renal, la glucosuria implica daño renal. ¿Ya? Entonces, así de simple. Si ustedes ven eso, algo está pasando con su riñón. ¿Ya? Ya, 5 o 10 minutos, chicos, de café.